Pues empecé mi trabajo hace ya muchos años, va a ser 17 años. Empecé simplemente por haber salido una noche y haber descubierto la nueva música electrónica que era a época con Laurent Garnier y todo eso. Y yo me acuerdo que me sentí liberal. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que la gente se podía exprimir, se podía hacer lo que quería. Y a partir de ahí ya me sentí que yo creo que era para mí, sinceramente. Entonces ya tiré por eso y empecé a trabajar, a buscar, a hacer sobre todo mucha conexión con la gente, eso es muy importante. Y a partir de ahí ya trabajar en las 4 partes del mundo. Pues el primer local a donde empecé era Nice, en Francia, un pequeñito bar así donde... Es una anécdota, pero la verdad empecé a trabajar con Daft Punk, no sé si te suena algo. Esta gente no era conocida a esta época, trabajaban en locales en París, a Nice, un poco por toda parte de Francia. Empecé a trabajar con ellos y a partir de ahí ya me salió discoteca, manager y tal y ya, ahí ya estoy ahí. Ahora estoy súper contento de trabajar por Barcelona, por Ibiza y a la terraza sobre todo. Pues ha sido de verdad una revelación, no me lo esperaba para nada, pero tampoco, ¿cómo te puedo explicar? No es algo que te hace demasiada ilusión, porque hay tanto trabajo detrás, ¿sabes? Es tan difícil para llegar a lo que quieres llegar que casi yo creo que nunca puedes estar satisfecho de tu trabajo, que, hombre, me ha gustado mucho, sí me ha abierto puertas. Yo creo que el contacto te lo hace a ti mismo, o sea que evidentemente más cosas te pasan en la vida, más producción vas a sacar, más contacto vas a tener, evidentemente más cosas te va a pasar. Después que es una revelación uno que está bien, uno sí siempre está bien de ser nominado en los mejores DJs, efectivamente, sobre todo yo que vengo de otro país, que estoy enfocado en Barcelona hace ya 11 años ahora, entonces ya sí, para mí era maravilloso, de verdad. Hablando de música por Barcelona, por España, efectivamente, yo creo que no solamente está en Barcelona, pero yo creo que está en toda parte del mundo. Hay cada vez más música comercial, música de radio. Eso genera un público y efectivamente nosotros que nos gustamos la música underground, pues hay cada vez menos. Ahora, para decirte un país donde hay buena música, Alemania, efectivamente. Si te gusta la música electrónica, Alemania ya para mí es número 1. Pero también Barcelona, no tanto, hay 3-4 locales en Barcelona donde se puede producir buena música, pero efectivamente Valencia y efectivamente Ibiza, ya eso es otra cosa. Entonces, para mi proyecto futuro, efectivamente trabajo con una persona que se llama José María Ramón, y he sacado bastante tema con él, he remezclado Francesco Farfa. Entonces, claro, yo trabajaba antes rápidamente con Antoine Clamaran, producí música, entre comillas, comercial, y ahora me estoy dedicando realmente a lo que me gusta de verdad y me resulta mucho mejor de lo que era antes. Ahora para mi proyecto, pues quizás sacar la recompilación de La Terraza para el año que viene, sacar muchos temas y preparar y hacer venir el disco jockey a La Terraza todavía mejor de lo que tenemos ya. Pues hablando para mí, pero La Terraza fue una revelación, efectivamente una sorpresa para trabajar ahí. De verdad estoy súper contento y orgulloso. El público para mí perfecto, no hay nada que decir, la gente viene, lo disfruta, no hay problema, la gente ya no te pide música, es genial. No hay palabra, es solo que yo puedo invitar a la gente que viene ahí a probar, la verdad, la vibración que hay en este local es increíble. Hola, soy Frank Gasperini, dedico un saludo a yodj.es.